Continuamos en soluciones. Dejábamos en el aire una interrogante. ¿Cuáles son los factores que intervienen en el padecimiento de hipertensión? Sí, bueno, yo creo que el más importante es el colesterol elevado. Hay colesterol bueno y malo, aunque todos son buenos, pero realmente es el valor, como tú decías, el exceso. El LDL colesterol es el que más produce aterosclerosis, como decía Ingrid hace un momento, grasa en la arteria. Y con respecto a esto quiero comentar lo siguiente. El examen que usted se hace de laboratorio todos los días cuando va a la consulta, lo sacan con la inyectadora, lo que circula por la sangre, por el huequito. Ellos no están midiendo lo que está pegado en la arteria, lo que está pegado es lo que usted tiene pegado en el abdomen en este momento. Entonces, el paciente muchas veces va al médico, esto quiero que quede bien claro en este programa. La indicación de tratamiento para el colesterol LDL depende del riesgo del paciente. Si tú tienes 2 ACV y 3 infartos, tienes que bajarlo por debajo de 60 o 70 miligramos por ciento. Si es una persona joven con el colesterol elevado, hay que tratarlo cuando está por encima de 115 miligramos por ciento según las guías nuevas. Pero es muy común que el paciente llegue a la consulta, doctor, me indicaron el tratamiento por 2 meses y ya. O sea que el médico está asumiendo que usted en 2 meses va a tener las arterias purificadas, limpias, y eso es mentira. Si eso fuese cierto, señores, no habría infartos de miocardio ni ACV en el mundo. Y lo que sigue matando más es lo que nosotros manejamos. O sea que en conclusión, el tratamiento para el colesterol, una vez que está diagnosticado por un médico con valores correctos según su riesgo, tiene que ser mínimo por 28 meses. Eso está publicado en todas partes y es imposible que tú reduzcas el riesgo de mortalidad y que limpies una arteria en 2 meses. Eso No va a quizás tiene ocurrir. mucho que ver con los hábitos también alimenticios. Ahora, ¿qué hacer con las costumbres, ¿no? El tema del estrés, ¿cómo influye allí? Oye, mucho, fíjate, yo hago una encuesta de estrés en la consulta siempre y lo hago en este momento en vivo. O sea, los que están viendo el programa en este momento, ¿cuántos de ustedes a esta hora han disfrutado del cielo con calma durante que sea un minuto? Los que están en el estudio, los que están escuchando el programa, ¿cuánto han disfrutado del cielo? Es gratuito, solo es levantar la cara, agarrar un café y verlo. O sea, si usted responde que no, tiene estrés patológico. Y el estrés patológico en mi consulta está en el 95% de mis pacientes. De cada 3 pacientes estresados, uno hace un infarto, un ACV en 10 años. O sea que realmente es un problema de salud. Y lamentablemente por los cambios de hábito de vida, lo que te comentaba, o sea, el hecho de no desayunar con tus padres, Natalia, el hecho de no almorzar con tu familia, o sea, tú ves a tu esposa o a tu pareja, es en la noche a duras penas, no ocuparte con tus hijos, no los estás criando, hay una serie de problemas internos familiares importantes que llevan a estrés patológico. En Caracas particularmente, la gente periférica que vive en San Antonio de los Altos o en Guarena y trabaja en Caracas no tiene vida. La obesidad también tiene muchísimo que ver y está vinculado con también el tema de los hábitos alimenticios, como ya lo dijimos, con el sedentarismo inclusive, y también en muchas ocasiones la sensibilidad al sodio también tiene que ver con esto, ¿no? Sí, Con la sí. predisposición a la Fíjate, hipertensión. Natalie, la obesidad, sin duda alguna, incluso aquí está el doctor Carlos que hizo su tesis, su trabajo de tesis para obtener su especialidad, fue basado en obesidad y específicamente la obesidad abdominal. Aquellos pacientes que tienen grasa abdominal acumulada es un factor de riesgo independiente para padecer enfermedades cardiovasculares importantes. Incluso en ese trabajo se pudieron determinar Sí. los cortes de la cintura abdominal, tanto para el hombre como para la mujer. ¿Algunos anticonceptivos también pudieran predisponer a la persona a ser hipertenso? Bueno, fíjate que es lo siguiente, el anticonceptivo puede subir la presión arterial en 2 o 3 milímetros de mercurio, o sea, realmente no la sube mucho, pero también depende del paciente. Si eres diabética y tienes y hay hipertensión basal y no te controlas, no haces ejercicio y te suben 3 milímetros de mercurio, puede condicionar un evento cardiovascular, o sea, depende del paciente. La sube, pero si estás bien controlado no hay ningún problema. Por supuesto que no. Sí. Hay muchísimas preguntas a través de nuestra cuenta en Twitter, @soluciones. GB, una de ellas la hace gente organizada y la voy a traer en este momento a colación. ¿Son hereditarias las enfermedades cardiovasculares? Responder esta pregunta rápidamente y también cómo incide entonces el factor hereditario, el sexo, la edad, la raza, en la predisposición que tenga la persona, la vulnerabilidad a ser hipertenso. Sí, fíjate, nosotros como centro hospitalario en el Domingo Luciani somos uno de los pocos centros que se ha abocado a estudiar la parte genética en estos pacientes. Ya tenemos unos reportes incluso de pacientes con cierta presencia de algunos alelos que son responsables incluso de producirle resistencia a los mismos medicamentos que reciben los pacientes cuando han presentado un infarto. No hay duda que el 30, incluso hay literaturas que dicen hasta el 50% de pacientes pueden tener un componente genético asociado a enfermedades cardiovasculares. Ya se han determinado 13 alelos complejos y los cuales son los que están en estudio a nivel mundial. Existe también algo que se conoce como el síndrome de la bata blanca. Sí. ¿Se pudiera considerar quizás esto una causa o un síntoma de hipertensión? Fíjate lo siguiente con la bata blanca. ¿Y qué es el síndrome? Un poco para aclarar Claro. a las personas. En las consultas habituales el paciente no conoce al médico, está estresado, etcétera, 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 y tiene la presión alta, por encima de los valores que ya comentamos, 140-90.
¿Qué hacemos hoy en día? Colocamos un monitor ambulatorio de presión arterial. Si esa presión, y tú ves el pico de hipertensión en el momento de la consulta y luego el paciente sale con 12,8, 120/80, normalísimo, y baja la presión de la noche tranquilamente. Y cuando vas a quitar el monitor al día siguiente, llega al consultorio, otra vez se vuelve a elevar la presión. Ese de alguna manera es el síndrome de bata blanca. ¿Qué pasa con esto? En el mundo, en las guías internacionales, se ha demostrado que tratarlo no es necesario. Pero yo le comento siempre a los pacientes lo mismo. Esos estudios se han publicado en Escocia, en Suecia. Tú sales de la consulta con una bicicleta, con una botellita de vino, con tu pareja, a un lago paradisíaco donde no hay nadie te va a atropellar ni te va a hacer una broma grave, ¿no? Venezuela, la situación de violencia, de todo lo que de estrés es bastante importante, como ya lo comenté. Así que en Venezuela yo creo que no hay un consenso establecido formal, pero la opinión en general de los cardiólogos y médicos importantes es que cuando hay hipertensión de bata blanca, ¿qué hacemos nosotros? Ponemos un medicamento a una dosis correcta para proteger al paciente mientras él baja de peso, mejora el estilo de vida, va al psiquiatra, maneja el estrés, maneja la ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el paciente mío que se me estresa en la consulta, sale y lo atracan o lo secuestran o le tiran una moto encima o lo que sea, y obviamente se va a subir la presión, y una subida de presión puede condicionar un evento cardiovascular. Rompes la arteria y viene un ACV. Allí quería llegar justamente. ¿Cuáles son los riesgos de padecer hipertensión y no tratarla a tiempo? ¿En qué puede degenerar? Altísimo, altísimo. Sí, la hipertensión arterial es la causa número 1 de las enfermedades, de los infartos cardíacos, infartos o hemorragias cerebrales y de daño renal. Es la causa número 1 y por eso es que debemos insistir que el paciente debe acudir de forma regular, por lo menos un chequeo una vez al año al médico para estratificarle, hacerle una estratificación de su riesgo global individual. Sí. Cuando me refiero a riesgo global individual es no solamente saber si ese paciente es hipertenso o no. Además de eso, tenemos que saber si ese paciente fuma o no, cómo es su estrés, su condición de estrés, cómo es su alimentación y cuál es su actividad física que realiza. De esa manera nosotros hacemos el cálculo y podemos decir, este paciente tiene una probabilidad baja de enfermar o morir por enfermedad cardiovascular, o la tiene intermedia o la tiene alta. Y de allí van las estrategias invasivas en un paciente cuando lo conseguimos de muy alto riesgo de enfermar o morir por estas enfermedades. Así es, y parte pues de esas soluciones vamos a estar ahondando en el próximo segmento. Vamos antes a ver qué opinan los venezolanos o cuáles son sus recomendaciones para las personas que padecen de trastornos de la presión arterial. Hacemos con esto una pausa y ya venimos. Yo pienso que debe visitar al médico y tratar de bajar su estrés de una u otra forma, ¿no? Acudir al médico. Chequearse al médico. Primordialmente ir al médico, visitar un cardiólogo y ponerse en control. Ya de esto dependerá que el cardiólogo los ponga en un control y bueno, cuidarse. Es vital que un individuo hipertenso cumpla con sus indicaciones médicas. Además debe conocer y monitorear sus cifras de presión, ya que esta es una condición que es considerada una de las primeras causas de muerte en el mundo, razón por la cual millones de personas deben atender su salud para así mejorar la calidad de vida.